A todos, estamos muy contentos de las personas que están comunicándose ahora o conectándose en directo a esta enseñanza, que estamos seguros que les va a bendecir y estamos siendo muy bendecidos con ella. Sería el número 2, el propósito espiritual de Dios en el hombre o con el hombre. Entonces, estamos hablando en el primer estudio, la semana pasada, de que Dios nos ha creado con cuerpo, alma y espíritu. Descubrir los 3 niveles del ser es muy importante, al saber que no solamente somos carne, sino que somos alma y somos espíritu. Y entender que en ese espíritu Dios ha derramado su propósito, su bendición y sus dones. Los dones que Dios da a la iglesia o al creyente, lo da a su espíritu. Es en el espíritu del hombre que Dios derrama sus dones. Es en el espíritu del hombre que Dios derrama la unción. Cuando digo hombre, digo también mujer. Por tanto, es interesante, muy importante conocer nuestra integridad como seres humanos y que fuimos formados por el Señor. O sea, aunque fuimos concebidos por nuestra mamá, Dios nos dio el espíritu. O sea, Dios dio el espíritu. Nuestra mamá no nos pudo dar el espíritu. Nosotros recibimos el espíritu y el alma de Dios. En un tiempo en la gestación, Dios da el espíritu a ese ser que está en el vientre de su mamá. Entonces, nosotros somos gente espiritual. Entonces, por eso es importante el propósito de Dios con nosotros al nivel espiritual. Y todo lo que nosotros podemos desarrollar como creyentes en el Señor, lo vamos a hacer si entendemos nuestra identidad. Conocer nuestra identidad es muy importante. Conocer qué es lo que Dios nos da es muy importante. Conocer para qué hemos nacido en la tierra es muy importante. Por eso el propósito espiritual de Dios. La semana pasada estamos hablando de las cosas que Jesús dijo. Él era un hombre espiritual que entendió el mundo espiritual, vivía el mundo espiritual, tenía ojos espirituales, entendimiento espiritual, estaba siempre muy por encima de lo que lo rodeaba. Y por eso dice que vio a Natanael debajo de la higuera. Natanael había tomado muchas precauciones para estar allí. Yo no sé exactamente qué estaba haciendo allí, pero el Señor le dijo, cuando te vi debajo de la higuera, y le digo, Señor, tú eres el maestro de Israel, tú eres el profeta, tú eres el Mesías. Y el Señor le dijo que simplemente era una pequeña cosa. O sea, simplemente te asombra esto. Dijo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles que descienden sobre la cabeza del Hijo del Hombre. Por lo tanto, hay una relación, debe haber una interrelación entre el hombre y Dios, entre la tierra y el cielo. Y entender esta interrelación nos va a hacer entender que estamos en comunión con el cielo y que todo lo que vamos a hacer como seres humanos, como hombres y mujeres de Dios en la tierra, dependerá mucho de lo que recibamos de arriba. Amén. Entonces, vamos a tener aquí unos textos de la palabra de Dios en esta tarde, que nos van a ayudar un poquito a entender nuestra integridad espiritual y que recibimos de arriba recibimos la comisión. O sea, el propósito de nuestro nacimiento viene de arriba. El propósito de nuestro llamado viene de arriba. O sea, los hombres nos pueden ayudar, nos pueden animar en el desarrollo de nuestra vida espiritual, claro que sí, pero al fin y al cabo los dones los recibimos del cielo, los recibimos del Señor. ¿Amén? Viene de arriba. Por eso el apóstol hablaba a la iglesia sobre la importancia de recibir dones del Espíritu Santo y que no ignoremos acerca de los dones del Espíritu Santo, porque esa es la voluntad de Dios para nosotros. Vamos a ver en primer lugar en Juan 3:27. Yo he apuntado aquí, si no entiendes quién eres, no desarrollarás todo tu potencial en la tierra. Si no sabes quién tú eres y no sabes lo que tú has recibido, no podrás desarrollar todo tu potencial espiritual en la tierra. Por eso es muy importante que tú te conozcas, que tú sepas quién eres, que sepas lo que has recibido de Dios y en esa dimensión espiritual, los dones, las gracias, la unción, todo lo que recibes de parte del Señor lo pongas en acción. Ahora, mira aquí Juan 3:27.
Respondió Juan y dijo, no puede recibir nada, el hombre no puede recibir nada si no le fuere dado del cielo. O sea, el hombre no tiene nada en lo espiritual, o sea, en el propósito espiritual de su vida, si no recibe del cielo, si no recibe de Dios. O sea, el llamamiento de tu vida espiritual es un llamamiento celestial. Oh, pastor, pues yo me convertí en una iglesia con un pastor, gloria a Dios, claro que sí. Pero ese pastor tiene un llamado celestial. Ese pastor o apóstol o profeta o evangelista o maestro, hombre de Dios, que te dio la palabra, o sea, recibió la comisión del cielo y recibió el llamado del cielo para hacer lo que hizo de forma que tú pudiste conocer al Señor. Ahora, tu salvación viene de arriba. Aunque Jesús murió en la tierra, derramó su sangre en la tierra, Jesús también fue enviado del cielo. O sea, Él dijo, yo fui enviado de arriba, yo vengo de arriba, mi comisión es eterna, mi comisión es de arriba, ¿ok? Pero viene a desarrollar su labor en la tierra. Pero Él vino de arriba. Es el don perfecto de Dios. Por eso dice, nada puede hacer el hombre, nadie puede recibir nada si no le fuere dado del cielo. Por eso es tan importante entender que todo lo que tenemos como hijos de Dios, como creyentes o como siervos del Señor, lo hemos recibido de arriba. Es decir, cada uno de nosotros nacimos con una comisión divina, nacimos con un propósito divino. Y el éxito de nuestra vida es que podamos desarrollarlo efectivamente en la tierra y podamos glorificar al Señor. Amén. Ahora, vamos a ver aquí en Santiago 1:17. Santiago 1:17. Y estos textos de la palabra nos van a indicar nuestra posición en el Señor y quiénes somos en Cristo y lo que hemos recibido del Señor. Dice, verso 17, toda buena dádiva, o sea, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, vamos a decir, desciende del cielo. O sea, todo lo que es bendición en nuestra vida, propósito de Dios en nuestra vida, dice que desciende de lo alto. ¿De quién? Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, todo lo recibimos de arriba. Nuestro llamado, nuestra comisión, nuestra visión, nuestra unción, nuestros dones, todo lo recibimos de arriba. Y nuestro éxito en la tierra será obedecer a lo que viene de arriba y trabajar en obediencia a la comisión. El apóstol Pablo lo dice de esta forma. Hay muchas formas de expresarlo, pero por ejemplo dice, yo no fui rebelde a la visión celestial. Está hablando delante de las autoridades, defendiendo su ministerio, o sea, porque estaba siendo acusado injustamente, pero él dice, yo no fui rebelde. Cuando Dios me llama a ser su apóstol, cuando Dios me llama a ser su predicador, dice, yo no fui rebelde a la visión. O sea, no puedes ser rebelde a lo que te recibes de arriba. Nuestro éxito como hijos de Dios es obedecer lo que viene de arriba y estar conectados con lo que viene de arriba. Lastimosamente, la gente está conectada horizontalmente solo. Está conectado solamente con lo de aquí abajo, con el trabajo, con la comida, con esto, con aquello, y no tiene una relación vertical. Simplemente está relacionado en las cosas materiales. Eso es un gran error. La importancia de nuestra vida es tener una relación profunda con nuestro llamado. El éxito de nuestra vida es tener una comunión directa con el que nos llama. Para eso tenemos que trabajar, tenemos que buscarla de arriba. En otras palabras, el Señor dijo, buscar las cosas de arriba. O sea, mirar hacia arriba, dice Pablo. Mirar hacia arriba, las cosas de arriba, donde está Cristo. O sea, tengamos una relación con lo de arriba. Porque de arriba viene nuestra provisión. De arriba viene nuestra bendición. De arriba viene nuestro llamado. Entonces, no desprecies el llamado de arriba o el llamado del cielo. ¿Eh?
Esto es muy importante. Entonces, cuando empezamos a entender el propósito espiritual de Dios en nosotros, Dios quiere que tú y yo llevemos fruto. Jesús lo dijo. Yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Ahora, ¿de qué fruto está hablando? ¿Quiere que plantemos alcachofas? ¿O plantemos tomates? ¿O o llevemos melones o tomates? No. Está hablando de un fruto espiritual. Si no tienes fruto espiritual en tu vida, eres un árbol seco. O un árbol que no da fruto, un árbol que no tiene sentido. Porque el propósito de Dios en nuestro llamado es que cada uno de nosotros tengamos fruto espiritual. ¿Me entiende? Tener fruto espiritual. Llevar fruto de Dios. Dar los frutos del Espíritu. O sea, dar frutos espirituales. Y constantemente estamos siendo tentados a dar frutos carnales. Constantemente estamos tentados a reaccionar en la carne, a defendernos en la carne o a estar mal. ¿Ok? Entonces, por eso Gálatas nos habla tan claramente de los frutos del Espíritu y los frutos de la carne. Si entendemos que somos personas espirituales con un destino eterno, que Dios nos llamó para el cielo, que Dios nos llamó para una morada eterna y que nuestro lugar verdadero es el cielo, y que si somos extranjeros, como dice la palabra de Dios, somos peregrinos en esta tierra, entonces no haremos nada para tener fundamentos carnales, o sea, no estaremos haciendo nada para fundamentar carnalmente nuestra vida, porque sabemos que nuestra vida, como dice la palabra de Dios, es de arriba. Somos ciudadanos del cielo. Oh, yo soy español. Bueno, en la tierra tú eres español, o eres ecuatoriano, o eres peruano, o eres boliviano, o eres chino, lo que sea, en la tierra, con tus obligaciones terrenales. Pero básicamente Dios llama al chino, al japonés, al español, al ecuatoriano, al alemán, para que sea heredero o sea ciudadano del reino de los cielos. Entonces, ¿qué es tu éxito? Comportarte como un ciudadano de Dios. El éxito es un ciudadano del cielo, que estás en la tierra, pero con una conexión con el cielo. Y vives y caminas en la tierra, pero tú estás dando frutos del cielo. Por lo tanto, nosotros somos llamados a ser diferentes. Y la Iglesia ha cometido muchos errores en esto. Y a veces la gente no nos puede distinguir como hijos de Dios. ¿Sabes por qué? Porque nos comportamos igual que los hijos del mundo. Cuando tenemos un problema, por ejemplo, de un ticket que no sale en el metro, o tenemos una persona que nos va a atender, o alguien que nos quiere decir algo, ¿cómo respondemos? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo actuamos? ¿Como hijos de arriba o como hijos de abajo? Bien, si somos hijos de arriba y tenemos en cuenta que somos siempre ciudadanos del reino y que somos ciudadanos de ejemplo del reino de Dios, nuestra conducta va a ser muy diferente. Vamos a caminar muy diferentes. Vamos a ser muy diferentes. Y de lo que se trata es que la Iglesia esté dando un fruto espiritual, verdaderamente espiritual. Y que el mundo anhele ir a la Iglesia, anhele entrar en la Iglesia, porque se da cuenta que en la Iglesia hay hombres y mujeres ciudadanos de arriba, que son diferentes, visten diferentes, hablan diferentes, se comportan diferentes, y ellos entonces deberían saber o conocer el secreto de esa diferencia. Pero nosotros tenemos la obligación de vivir como hombres y mujeres de arriba, hombres y mujeres espirituales. Nadie puede recibir nada que no le sea dado del cielo. Jesús en todo momento en su vida, y uno dirá, pero pastor, Jesús era perfecto. Claro que sí, es verdad. Pero Él nos ayuda por su palabra a perfeccionarnos y a mostrar un fruto de perfección en nuestra vida, de ser amables unos para con los otros, de ser responsables, de ser amorosos, de amarnos, de servirnos con humildad. La palabra de Dios nos enseña eso. ¿Amén? Pero en todo momento la gente que lo rodeaba, los fariseos no lo entendían. Los judíos no lo entendían. ¿Sabe por qué no lo entendían? No tienen una mente espiritual. Él decía, si yo os digo cosas terrenales, o sea, no llegaba ni a la profundidad de lo espiritual, y no me entendéis, o sea, lo poco que os digo,
un poquito que os digo de lo espiritual y no me entendéis, ¿cómo me entenderéis si os hablo de las profundidades de lo celestial? Lo que quiere decir que en la medida que nuestra mente se convierte en la mente espiritual, entenderemos mejor nuestro destino eterno y entenderemos mejor la palabra de Dios, que es espiritual. La palabra que os he hablado, dijo Jesús, es espíritu y es vida. Por lo tanto, para entender la palabra de Dios tenemos que tener una mente espiritual. Si no, cogemos la palabra de Dios y la leemos como si fuera un libro, una novela, no entendemos o entendemos muy poquito. Pero en la medida que vamos desarrollando nuestra mente espiritual, nuestra mentalidad espiritual, vamos a poder entender mejor la palabra de Dios. Bien, entonces dice que, lo hemos leído aquí, gloria a Dios, en Santiago, gloria a Dios, que todo buena dádiva y todo en perfecto desciende de arriba. Ahora vamos a leer Hebreos 5, 4. Hebreos 5, 4. Y en cuanto a los llamados espirituales o a los dones espirituales, nadie los puede tomar. Los ha de recibir. Tú puedes tener un anhelo de ser pastor, puedes tener un anhelo de ser evangelista, y le tienes que pedir al Señor: Señor, quiero ser evangelista, quiero ser pastor, quiero ser maestro, pero lo tienes que pedir. Tú no simplemente dices, bueno, como yo lo quiero, lo tengo. No, ha de haber una relación con el Señor. Dice, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. O sea, nadie puede decidir, yo voy a ser ahora profeta. No, porque la profecía no viene de tu corazón. Bueno, si viene de tu corazón ya no es un profeta, eres un brujo. El diablo te va a ayudar para ser un brujo. Pues tú no puedes decidir ser profeta por ti mismo. Necesitas el llamado de Dios para ser un profeta. ¿Amén? Por eso hay muchas cosas, hay muchas confusiones. La gente se nombra apóstol cuando Dios nunca lo llamó apóstol. O quien digo apóstol, digo otras cosas. O sea, Dios nunca lo llamó, el cielo nunca lo llamó, pero a ellos les gustaba esa posición, o les gusta esa posición, y enseguida se hacen las tarjetas indicando que ahora ya son apóstoles. Bueno, hay mucho apóstol falso. ¿Por qué? Porque no recibió una comisión divina, una comisión de arriba del cielo, para ser apóstoles, o ser pastores, o ser maestros, o ser evangelistas, o ser lo que sea. ¿Me está escuchando? Entonces, ¿alguna vez te has preguntado delante del Señor a qué Dios te llamó? ¿Te has preguntado alguna vez para qué Dios me llamó? ¿Te has preguntado en qué forma yo puedo desarrollar mi nivel espiritual con Dios? ¿Te has preguntado alguna vez? Debes preguntar. Debes preguntar al Señor: Señor, ¿para qué tú me llamaste? ¿Qué yo puedo hacer en la tierra? ¿En qué puedo servirte? ¿Ah? Tienes que decírselo al Señor. Para que Dios te capacite. Para que el Espíritu Santo te diga lo que tú eres. Claro, eres un ser espiritual, claro que sí. Un ser eterno. Porque no vas a morir. Tu cuerpo muere, tu espíritu y tu alma nunca. ¿Está escuchando? Tú eres un ser inmortal. Tu alma y tu espíritu es inmortal, nunca va a morir. Porque has sido creado a imagen y semejanza de Dios. Pero entonces, ¿qué vas a hacer en la tierra? Tienes que perfeccionar la imagen de Dios en ti y en mí. Tenemos que perfeccionar la imagen de Dios en nosotros. Y tenemos que preguntarle al Señor: Señor, ¿para qué tú me hiciste nacer? ¿Qué es el propósito tuyo en mi vida? ¿Cómo te puedo servir en lo espiritual? ¿O vas a ser siempre una persona que nadie te va a tener en consideración porque no destacas en nada en lo espiritual? O sea, nadie puede contar contigo. Eres muy bueno haciendo ciertas cosas, ciertas labores naturales, pero cuando te se encarga con una espiritual, ahí estás fallado, porque no estás preparado. ¿Me estás escuchando? Y tienes que estar preparado para toda buena obra, dice la palabra de Dios. Amén. Y para desarrollar tu potencial espiritual como mujer de Dios y como hombre de Dios. Amén. Decirle al Señor qué es a lo que Dios te llamó a hacer en la tierra. Ahora, la palabra de Dios nos enseña muchísimo con respecto a esto. Ahora vamos a empezar en 1 Corintios, capítulo 12.
Y la palabra de Dios nos ayuda muchísimo para entender nuestra posición en el Señor. Y lo que dice Pablo a los Corintios tiene que ver mucho con el propósito del Señor en nosotros, en la iglesia, para que Dios nos llamó, para que Dios nos salvó. Y dice, no quiero, hermanos, que ignoréis, vamos a decirlo de esta forma, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca del mundo espiritual. Ah, pero el pastor no dice eso, dice dones, sí, claro, dice dones. Pero, ¿dónde vienen los dones? Del mundo de Dios. Los dones del Espíritu vienen del Espíritu. Vienen de arriba, vienen de Dios. Entonces, dice, no quiero que tú ignores si tienes un don espiritual para servir a la iglesia. Porque puedes tener algún don espiritual y tú no lo sabes. Y como no lo sabes, no lo puedes desarrollar. O lo puedes desarrollar mal porque no estás preparándote espiritualmente para ejercer ese don. Y una pregunta, ¿se puede ejercer un don espiritual en la carne? Sí. Puedes tener el llamado, puedes tener el don, pero puedes vivir una vida carnal y ejercer el don, pero lo vas a hacer carnalmente. Entonces, cuando veas los resultados del don, como lo haces de forma carnal, te vas a gloriar. Porque va a entrar la carne. ¿Entiendes? Pero cuando tú estás ejerciendo el don, sabiendo que el don lo recibiste del Señor, y te estás preparando para ejercer ese don del Señor, cual sea de ellos, vas a glorificar al Señor, vas a bendecir a la iglesia, vas a bendecir a los hermanos, y le vas a dar la gloria al Señor. Porque no podemos ejercer dones en la carne, porque entonces perderemos la recompensa. Porque posiblemente cuando la bendición esté, pensaremos que algo hicimos nosotros para poder ser merecedores de tanta bendición. Y nosotros no merecemos nada, sino que solamente Dios nos da los dones por su gracia. Y los hemos de ejercer la gracia de Dios. Ahora, ocúpate en conocer cuáles son los dones o el don que el Señor te ha dado. O sea, saber que tú eres una persona con dones, con llamado espiritual, y empieza a prepararte. ¿Cómo? Con oración, con ayuno, con lectura, con estudio de la palabra, con meditación de la palabra, con recibir estudios de la palabra, con meditar la palabra de Dios, o sea, meterte de lleno en cosas espirituales de Dios para que puedas tener capacidad para ayudar el don que te ha dado. Ahora, el verso 3 dice, por ejemplo, todo el capítulo 12 habla de los dones del cuerpo y toda esta cosa muy interesante. Amén. En el verso 31 dice, procurad pues los mejores dones, los dones de servicio, los dones que puedan glorificar al Señor mejor en tu vida. Pero tienes que trabajar para eso. Tenemos que trabajar. O sea, por eso decía yo que si tú pides al Señor, o sea, una capacitación espiritual para mejor trabajar para el Señor, Dios te va a conceder dones que tú puedas ejercer para la gloria del Señor. Pero vuelvo a repetir, te tienes que capacitar espiritualmente. Tienes que ser una mujer espiritual, un hombre espiritual, para que cuando se ejerza el don el que sea, lo hagas en el Espíritu y lo hagas en la humildad del Señor. Para que cuando Dios empiece a traer resultados en tu vida, como hombre o mujer de Dios, lo puedas glorificar y le puedas dar la gloria y la honra al Señor. Porque si no, lo que puede ser es que caigas en orgullo espiritual. Dios te llamó, Dios nos llamó con un gran potencial para servirle al Señor. En el verso 7 al 11 del capítulo 12, del 7, a cada uno les dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. O sea, Dios da dones para provecho. Y la iglesia de Corinto era una iglesia
poco espiritual. Sin embargo, había recibido muchos dones del Señor. Y lo que Pablo quería es que esa iglesia se perfeccionara y que pudiera caminar en el Espíritu y pudiera glorificar al Señor en la manera para la cual Dios lo había llamado. Dice, Él da dones a cada uno para manifestación. Entonces, verso 8, a este da por el Espíritu palabra de sabiduría. Pero ¿quién va a dar una palabra de sabiduría si no conoces la sabiduría del reino de Dios, si no conoces la sabiduría de la palabra? Si tú no puedes ejercer una palabra de sabiduría a menos que estés conectado con el mundo de Dios, con el mundo de la sabiduría, con el Espíritu Santo, con el Dios de la sabiduría. ¿Cómo vas a ejercer un don de sabiduría si no te estás preparando? No estás buscando la sabiduría de Dios. No te estás metiendo en la palabra de Dios que te va a hacer sabio. ¿Ok? Entonces, por eso muchas veces hay muchos dones que no se manifiestan en la iglesia, no porque Dios no quiere. Porque Dios quiere que los dones se manifiesten, sino porque la gente no se prepara. La gente no se prepara. Y me extraña, la gente se prepara para ser abogado, para ser ingeniero, arquitecto o médico. Dedica horas porque quiere ejercer la carrera. Mi pregunta es ¿por qué la iglesia no se ejercita en la carrera de los dones? ¿Por qué la iglesia no se ejercita para aprender, para desarrollar su don en el Señor? O para adquirir dones del Espíritu Santo. Porque no hay interés. ¿Está escuchando? Gloria al Señor. Ahora, el Señor puede darnos dones tremendos para que su nombre sea glorificado y la gente de la tierra pueda ver que la iglesia es sobrenatural, la iglesia no es natural. Y cuando empieza a tener la manifestación de los dones, ciencia, sabiduría, conocimiento, cuando va a dar un testimonio a una persona y esta persona está en condiciones, en conexión con el Espíritu Santo, y esa persona tiene un problema, el Espíritu Santo le va a dar la sabiduría y el entendimiento para saber que hay un problema en ella o en él. Y cuando va a testificarle, va a sentir en el espíritu que esa muchacha fue violada a lo mejor, cuando tenía 11 años, 12 años, o que fue maltratada, o que fue lastimada. ¿Me entiende? Entonces hay un testimonio del Espíritu y con mucha sabiduría la persona dice, tuviste un problema en tu juventud o en tu adolescencia. ¿Cómo tú lo sabes? No, es que el Espíritu Santo me está dando un testimonio. Siento en mi espíritu un testimonio. Creo que algo pasó contigo. O quizás tenías un papá demasiado autoritario y pasaste por circunstancias de tribulación y de rechazo, porque tu papá era muy autoritario. Y tú tienes ese complejo de inferioridad porque tu papá siempre estaba denigrándote delante de tus hermanos. Y dices, wow, ¿quién te lo dijo? Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo usa los dones. Conocimiento, palabra de ciencia, palabra de sabiduría. ¿Me está escuchando? Entonces, la iglesia será lo que decida ser. Nosotros decimos que la iglesia sea espiritual. Los pastores queremos que la iglesia sea lo mejor. Queremos que cada creyente suba lo mejor, pero depende también de cada creyente. Porque ningún pastor puede coger todo y meterlo ahí en la cabeza y venga, ya, te lo di y venga, camina con eso. No, tiene que ser enseñar. No se de que oír palabra de fe y así va a salir la fe en el corazón. Nuestra responsabilidad es enseñar fe, enseñar la palabra, enseñar la vida espiritual, pero la persona tiene que poner de su parte para recibir la palabra, para caminar en la palabra, para vivir en la palabra y ponerse en conexión con su llamado. Tú fuiste llamado por el Señor para servirle. Y tu llamado no es humano, tu llamado es divino. Tú naciste con un propósito del cielo. Naciste para servir a Dios. Naciste para glorificar a Dios. Naciste para dar honra y gloria a Dios en el mundo, en la tierra. Cumplir la obra que Dios te dio. Y todo creyente de la tierra tiene algo de Dios. No hay ningún creyente que no recibió nada de Dios. Por muy sencillo que sea, todos recibimos dones y gracia del Señor para servirle. Pero tienes que trabajar para hacerlo. Si quieres tocar bien la guitarra, tienes que instruirte en la guitarra, en la música, en activarte o en el piano, lo que sea. Pero si no te activas, si no nos activamos,
por mucha teoría que tengamos, nunca podremos ejercerla. En la vida del Espíritu pasa igual. Nos tenemos que activar para glorificar al Señor y ejercer los dones que Dios nos ha dado. La iglesia del Señor, toda en la tierra, tiene dones. Y algunas de ellas destacan más que otras, porque muchas iglesias y muchos creyentes en esas iglesias se dispusieron a desarrollar los dones. Se pusieron a poner en práctica los dones. Se dispusieron a buscar a Dios con oración, con ayuno, con vigilia, etc. O sea, en humillación delante de Dios. Y Dios va a derramar. La iglesia está fría cuando un creyente está frío. No hace falta que 99 estén fríos. Cuando uno está frío, la iglesia está fría. ¿Por qué? Porque lo normal es que todos estén calientes. ¿Me está escuchando? A veces digo, no, la iglesia está fría. No, es que uno está frío. Y trae frialdad en el corazón de la gente. Y está frío porque no busca a Dios. Está frío porque no tiene relación con Dios. Está frío porque no se mete en las cosas de Dios y las cosas del Espíritu. El propósito de Dios es hacer una iglesia espiritual de la tierra. Una iglesia sobrenatural. Una iglesia que brille. Una iglesia de luz y sal de la tierra. O sea, y depende de la iglesia. Ya no depende de Dios. Dios ya lo quiere. Ya Dios ya lo hizo. Ya Dios lo dio. Pero ahora somos nosotros los que tenemos que tener nuestra responsabilidad espiritual para poder caminar en el diseño de Dios, el diseño que Dios nos dio. Depende de ti y de mí, depende de nosotros. Dice, no quiero que ignores, no vivas en una ignorancia, pensando que simplemente vives una vida materialista, una vida natural, una vida como simplemente un trabajador de la tierra y vas a la iglesia de vez en cuando puedes, cuando esto, lees la palabra cuando te apetece, oras cuando lo sientes, ahí no va a fluir nada del Espíritu en tu vida. Tendrás un espíritu apagado. ¿Alguien de amén? Amén. Ni les oigo. Amén. No oigo nada. Amén. No oigo nada. Amén. No oigo nada. Amén. No lo oigo. ¡Amén! ¡Amén! Señor, ya la gente está ahí. Empieza a caminar en el diseño de Dios en tu vida. Yo dije, wow, 7 veces el salmista dedicaba un tiempo para alabar a Dios. 7 veces. Quiere decir que cada 3 horas y minutos del día él dedicaba a alabanza a Dios. 7 veces me dedico a alabarte en el día. Haga usted un cálculo. Cada 3 horas, Dios, yo te alabo, yo te bendigo. Gloria a tu nombre. Gracias, Padre, por la bendición que me has dado. Gracias, Padre, por los dones. Gracias, Padre, por la iglesia. Gracias, Padre, por esto. Gracias por aquello. Gracias, Señor, por la prosperidad. Gracias por la bendición. Gracias por la sanidad. Gracias por el alimento. Gracias por el trabajo. Gracias por... Aleluya, gracias. Padre, te alabo, te bendigo. 3 horas y peco otra vez. 7 horas. 7 veces al día dedico a alabar tu nombre. O sea, entonces tenemos resultado. En lo que tú trabajas tendrás resultado. Si tú trabajas, si tú te dedicas, si tú te esfuerzas, tendrás resultado. Si simplemente dejas pasar el tiempo como si nada pasara, no te preocupas de tu alma, tendrás un alma enferma. Como vamos a estudiar hoy, que creo que ya las mujeres estudiaron ese tema, ¿no? Súper aplicadas. La dieta del alma. En la primera hora pasaste ese tema. ¿Amén? Ahora vamos a pasarlo con los hombres. La dieta del alma. Es que la gente está enferma y no lo sabe. Porque no trabaja para su salud. O sea, le da igual. Deja pasar el tiempo, nunca está dando resultados en el reino de Dios y no tiene importancia. Por eso, el llamado del Señor para nosotros es que la vida espiritual del Espíritu Santo en nosotros, el propósito espiritual de Dios en nosotros, se dé cada día en nosotros. Y que cada día podamos destacar.
hombres y mujeres del Espíritu Santo. Hombres y mujeres del Espíritu. Así que pasó el tiempo. Dejamos esta palabra. Es el número 2. Desarrollando lo que Dios nos ha dado en nuestro espíritu. El propósito espiritual de Dios con el hombre. Recíbelo. Vive esta vida espiritual. Dedícate a buscar al Señor. Dedícate a buscar las cosas de arriba. Amén. Y vas a vivir una vida fantástica, asombrosa. Va a asombrar a la gente, va a asombrar el entorno y vas a ser un hombre o una mujer muy diferente de lo que hasta ahora has sido. Bendecimos a las personas que se han conectado con nosotros, bendecimos sus vidas, sus familias y declaramos que esta palabra sea poderosa en su vida para que den fruto abundante para el reino de Dios. Que Dios te bendiga.